fundamental eso, que en una próxima reunión podamos tener a organizaciones de los distritos. Los regidores de cultura. No solo los regidores de cultura, porque si se trata de promover la cultura, tendremos que tener a las organizaciones, las pequeñas organizaciones artísticas locales, las organizaciones de tejedores de sombrero, las organizaciones de tejedores de artesanos, porque allí también hay cultura. Tener unificado qué es lo que entendemos por cultura. Cultura como creación humana implica todos aquellos que puedan proveer de arte urbano, que puedan proveer de arte utilitario para las comunidades, son productores de cultura y por lo tanto nuestro proyecto, el proyecto de nuestra región, tiene que tener esa visión de tolerancia, de apertura, de integración, pero también de convocatoria con las instituciones vivas que están haciendo cultura en la mayoría. Me parece un reto a partir de esta reunión, porque creo que tenemos que tener la visión de largo plazo, pero también la corta, es que tenemos que sensibilizar a las otras organizaciones, hacer una motivación para que estén aquí en nuestra casa, que es la región al final, para tener una visión de largo aliento con respecto a ello. Sería un comentario breve sobre eso. Un comentario sobre eso. Yo creo que hay necesidad de ese mapa cultural de Lambayeque, pero el actor no debe de venir. Con la experiencia del diseño curricular regional hay que ir. Entonces, interesante sería hacer un taller en Oyotún, Nueva Arica, por ejemplo, ¿no? Queda a 2 kilómetros de Oyotún de Nueva Arica, ¿no? Otro en Cayaltí, donde las características culturales son totalmente diferentes, ¿no? Otro en Penachín, Cahuasi, Cañaris, en fin, ¿no? Entonces, eso me parece que debe ser la primera labor para tener la visión del mapa. Entonces, teniendo eso, ya podemos plantear qué tipo de proyectos podemos trabajar, ¿no? Para poderlos integrar, ¿no? Porque si no va a ser una visión muy urbana, ¿no? Y una visión muy elitista, ¿no? Por ejemplo, en Zipán hay un señor que escribe, ¿no? Eso lo conocen ustedes. En Zipán, un señor que escribe y vive solo de escribir, porque le crea cuentos para turistas. Pero en Oyotún hay artesanos con otras características, ¿no? Amigos, mil disculpas, yo estoy trabajando y en la mañana cuando se ha solicitado el permiso, bueno, se le dijo 1 hora y me han dicho 1 hora. Y yo decía, ¿cómo vamos a hablar de la cultura en 1 hora? Señor, a mí me han dicho 1 hora. Así es que desgraciadamente tengo que cumplir mis plazos, me voy con la pena de continuar, pero sí, obviamente. Por supuesto, sí, permiso a todos, permiso, me disculpa. Ingeniero. Sí, délo. Yo soy Luis Pacheco, asisto por primera vez a esta segunda reunión del Consejo Regional de Cultura, a propósito para conformarlo. Después de haberlos escuchado, creo que es necesario primero definir cuál es la naturaleza del Consejo Regional de Cultura, para a partir de ahí definir, ¿no?, si va a tener su presupuesto propio, qué nivel de injerencia en el desarrollo de la cultura regional, cómo va a articular a las diferentes organizaciones que hacen cultura. Y al mismo tiempo es importante para no cruzar funciones y tareas que son competencia, ¿no?, de la Dirección de Cultura. Es por eso que creo necesario primero formalizarnos, como se dijo al comienzo, ¿no?, formalizarnos, definir la naturaleza del Consejo Regional y a partir de ahí desarrollar las tareas, las funciones, si vamos a monitorear el desarrollo de la cultura en Lambayeque, si vamos, no sé, a desarrollar proyectos que serían ya parte administrativa, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que primero definir qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer un consejo participativo, porque estamos no solamente entidades públicas, sino también de la sociedad civil. Si somos un ente administrativo, no sé, creo que por ahí vamos, ¿no? Primero hay que ir sentando las bases de lo que vamos a hacer, ¿no? Cómo vamos a funcionar y hacia dónde vamos a ir. Esa es mi intervención. Sí, justamente el punto a lo que
el doctor Sevilla y el amigo representante de la Municipalidad de Chiclayo, hay la preocupación, ¿no? Voy a tratar de, a grosso modo, un poco de, porque he leído parte un poco de lo que es la Dirección Regional de Cultura, las competencias, y sería bueno que de alguna manera se sepa cuál es la competencia específica, ¿no? Para poder definir cuál es la que podría sentar las bases de lo que se está constituyendo ahora, ¿no? El caso de la Dirección de Cultura, que es, digamos, una continuación con algunos atributos adicionales del anterior Instituto Nacional de Cultura, en esencia es lo que significa lo que es la preservación, digamos, del patrimonio material e inmaterial, junto con la promoción, digamos, cultural, ¿no? Ese es en esencia, ¿no? O sea, es un poco la preservación y la promoción del patrimonio material e inmaterial, ¿no? Con infinidad después de atribuciones menores, ¿no? Pero ese es en esencia, ¿no? Por digamos, es la visión, ¿no? La misión, perdón. Ahora, ¿cuál sería el elemento diferenciador, digamos, de un ente que supra, digamos, a la Dirección Regional de Cultura actual? Yo creo que un ente diferenciador sería la articulación de los distintos sectores, ¿no es cierto? El caso de salud, el caso de educación, el caso de cultura, el caso de turismo, que no es una competencia específica en el caso de la Dirección Regional de Cultura, de tal manera que se entienda que este ente no es que va a duplicar funciones o de repente haber injerencias, sino por muy al contrario, tener una visión más integral del desarrollo, ¿no es cierto?, el desarrollo social, el desarrollo cultural, de tal manera que no se centralice ni sea solamente un ente para poder de repente dar licencias, para poder dar estar buscando, digamos, preservar solamente el ente. O sea, más lo veo como un ente cautelar. En este caso yo creo que el Consejo Regional de Cultura tiene que ser un ente ejecutivo y un ente de proyección macro, de proyección regional, integrador con los distintos estamentos de salud, cultura, educación, turismo, entre otros, de tal manera que todo eso esté amarrado, ¿no? Y no se vea solamente como un ente que está solamente especializado en algo, sino esto está de manera global, ¿no? El desarrollo global. Esa es la propuesta que les acabo de entregar, unos amigos, que ustedes lo están leyendo. Me gustaría, si me permiten, hacer leerlo en voz baja, cada uno en 5 minutos, y después continuamos la reunión, porque hay cosas que están acá y se están diciendo. Sí, pero permíteme que hacer un marco sobre esto, porque yo quería una cuestión previa, porque era necesario en relación también a la intervención de nuestro amigo Pacheco, en este caso también de Nicolás Hidrobo, ¿no? Porque nosotros tenemos que partir básicamente de lo que ya se tiene como estructura regional. Incluso como en el caso, por ejemplo, de gobiernos municipales y gobiernos regionales, en la ley está establecida la responsabilidad, en todo caso, de asumir una tarea en lo que significa la gestión cultural. Pero ¿qué pasa? Que cuando se da la ley de la regionalización, todavía el Instituto Nacional de Cultura era un ente que no estaba descentralizado y no tenía el rango de Ministerio de Cultura. Entonces, ¿cuál es la tarea fundamental ahorita? De que el Instituto Nacional de Cultura debe ser un ente también descentralizado y que debe estar incorporado a la región Lambayeque y a nivel nacional. Ese es el eje central. Entonces, hoy día, por ejemplo, el Instituto Nacional de Cultura es una institución que casi no cuenta con un presupuesto adecuado. Entonces, el Consejo Regional estaba en el marco de la estructura anterior y que hasta ahora no se ha resuelto. Y lo que se tiene que pedir como gobierno regional y como propuesta, en este caso de la Gerencia de Programas Sociales, donde está representando Edgar Dante, debe plantear una posición en relación a que se plantee la descentralización, por ejemplo, del Instituto Nacional de Cultura, y que sea un ente que se integre a la región Lambayeque, que es el eje. Y en ese marco se tiene que definir también el presupuesto. Por ejemplo, yo hablé la vez pasada con Edgar y le dije, mira, si vamos a hacer un consejo regional,
no se debe ser un consejo regional, por ejemplo, para estirar la mano, porque el consejo